En este primer episodio de los Fish Nuggets voy a reivindicar la figura de Frederick Taylor como el padre de la gerencia científica. Voy a demostrar cómo, durante 100 años, lo han mal entendido y cómo, si lo entendemos bien, podemos poner el remedio a la raíz de muchos de los problemas que actualmente aquejan a nuestras sociedades. Empecemos. Pero ¿quién fue Frederick Winslow Taylor? Buscamos en internet y encontramos aquí en la Wikipedia que Frederick Taylor fue un ingeniero mecánico americano que nació en 1856 y murió en 1915, es decir, desde mediados del siglo XIX y recién entrando el siglo XX murió. Y es conocido ampliamente por sus métodos para mejorar la eficiencia industrial. Si uno busca Taylorismo, aquí buscando Taylorismo encontramos referencias al Taylorismo y al Fordismo por Henry Ford y la línea de montaje. Y también podemos ver cuadros comparativos entre Taylorismo, Fordismo y Toyotismo. En general, toda búsqueda y toda investigación que uno haga al respecto va a arrojar la impresión de que el legado de Taylor son los estudios de tiempos y movimientos para hacer mucho más eficientes las tareas de los operarios en la fábrica. Pero quiero mostrar aquí un poco y dándole crédito a alguien que yo considero muy importante en la historia de la disciplina del management o de la administración de empresas o de la gerencia, que es Peter Drucker. Y Peter Drucker hace una descripción de Taylor un poco distinta a la que podemos encontrar en otros autores y en la mayoría de los académicos y en la mayoría de las personas que en las empresas conocen a Taylor. Dice que Frederick Taylor fue el primer hombre en la historia que se tiene registro que consideró al trabajo como merecedor de una observación y estudio sistemático. En la gerencia científica de Taylor descansan, sobre todas las cosas, el tremendo surgimiento de la afluencia en los últimos 75 años, que han elevado a las masas trabajadoras en los países desarrollados muy por encima del nivel que se había registrado antes que eso. Y dice, Taylor bien puede ser el Isaac Newton o tal vez el Arquímedes de la ciencia del trabajo. Y entonces Drucker termina enumerando los que son los 4 principios que uno puede encontrar en muchas otras referencias. Reemplazar el trabajo medio artesanal por métodos más científicos, entrenar, seleccionar, desarrollar a cada empleado de forma científica en vez de esperar a que pasivamente ellos vayan aprendiendo solos, proveer instrucciones detalladas y supervisión a cada trabajador y dividir el trabajo de manera que los gerentes lo planeen, los trabajadores lo ejecuten. Estas son las 4 cosas que Drucker le atribuye a Taylor. Yo voy a mostrar al final de este video que siendo correctas estas instrucciones o estos métodos, porque Taylor los necesitó en su época, en Bethlehem Steel y otras compañías, para desarrollar su teoría. Y yo no considero que estos sean los principios del Taylorismo. Estas son algunas de las tácticas y métodos que Taylor desarrolló para poner en práctica el principio fundamental que él consideraba la base de la gerencia científica. Vamos a ver eso en un momento más. Por mucho tiempo yo también compartí las mismas visiones que acabo de compartirles a ustedes acerca de lo que se entiende por Taylorismo, por el legado de Frederick Taylor. Yo lo aprendí en la universidad, en conversaciones con personas en empresas también me dijeron lo mismo. Taylor es todo acerca del estudio de tiempos y movimientos, hacer más eficiente el trabajo manual, en fin. Como yo he estado en los últimos años tratando de entender qué es la gerencia científica
cómo podemos hacer una verdadera ciencia sólida que nos vaya haciendo eliminar todos los errores, porque de esa manera podemos mejorar sustancialmente nuestras sociedades, al mejorar la productividad de nuestras empresas. Entonces dije, bueno, si Taylor fue considerado el padre de la gerencia científica, y yo no estoy de acuerdo con que haya que hacer estudios de tiempos y movimientos individuales de cada persona, pues no estoy de acuerdo con eso. Entonces voy a buscar libros de Taylor para ver qué es lo que escribió y poder refutarlo en la raíz, en la fuente. Entonces busqué un libro, o sea, busqué los libros y encontré uno, porque él escribió solo uno. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Taylor en su libro. El libro que encontré se titula Shop Management, lo escribió en 1911, y luego encontré esta edición que se titula Los principios de la gerencia científica o de la administración científica, atribuido al autor Frederick Winslow Taylor. Pero fíjense que está editado en 1919 y Taylor murió en 1915, por lo tanto esto es una edición póstuma. Sin embargo, el copyright es de 1911, o sea que es el mismo texto pero mejorado. Este es un libro que tiene una introducción donde citan al presidente Roosevelt, se hacen afirmaciones que son sorprendentes para la época, 1919, es decir, en el pasado el hombre ha sido primero y en el futuro el sistema debe ser primero, es una frase que en 1919 solamente la puede haber pronunciado alguien muy visionario, porque en ese año Ludwig von Bertalanffy, que es el creador de la teoría general de sistemas, todavía no la había formulado. Ese año nació Russell-Lakoff, que es uno de los principales exponentes del pensamiento sistémico del siglo XX. Y dice que este trabajo, este libro de Taylor, lo ha sido escrito para primero señalar a través de una serie de ilustraciones simples la gran pérdida que todo el país está sufriendo a través de la ineficiencia en casi todos nuestros actos diarios. Una frase fuerte, está bien. En segundo lugar, el trabajo está escrito para tratar de convencer al lector de que el remedio para esta ineficiencia yace en una administración sistemática, yo más bien diría administración sistémica, y estoy totalmente de acuerdo con eso, más que en estar buscando a los hombres más extraordinarios o inusuales. Y en tercer lugar, y esto es muy importante para mí también, el libro fue escrito para probar que la mejor gerencia es una ciencia verdadera, es una verdadera ciencia, y que descansa sobre leyes, reglas y principios claramente definidos como una fundación. Y posteriormente mostrar que los principios fundamentales de la gerencia científica son aplicables a todo tipo de actividades humanas, desde los actos más simples individuales hasta los trabajos de nuestras grandes corporaciones, lo cual llama a la más elaborada cooperación. Bueno, muy buena la introducción. Y dije, bueno, perfecto, vamos a ver qué dice Taylor. Entonces empiezo a leer. El título del libro, Los principios de la gerencia científica. Primer capítulo, Los fundamentos de la gerencia científica. Primer párrafo. El principal objeto de la gerencia debería de ser asegurar la máxima prosperidad para el empleador, junto con la máxima prosperidad para el empleado. Momento, ¿dónde quedó todo lo de la eficiencia de cada persona y lograr la máxima productividad y todo esto? Bueno, veamos. En el segundo y tercer párrafo define la máxima prosperidad para cada una de las partes. Las palabras máxima prosperidad son usadas, en su sentido amplio, para significar no solo grandes dividendos para la compañía o el dueño, sino que el desarrollo de cada rama del negocio a su más alto grado de excelencia, de manera que la prosperidad pueda ser permanente. Y en tercer párrafo, hablemos de los empleados. De la misma manera, máxima prosperidad para cada empleado significa no solo más altos salarios de los que usualmente reciben hombres de su clase, sino que
y de más importancia todavía, también significa el desarrollo de cada hombre a su estado de máxima eficiencia, de manera de que sea capaz de hacer, generalmente hablando, el más alto grado de trabajo para el cual sus habilidades naturales lo habilitan. Y posteriormente significa darle ese trabajo cuando sea posible para que haga. El cuarto párrafo es realmente sorprendente. El cuarto párrafo yo no me lo esperaría en un libro cualquiera, en un libro de texto de este tipo. Dice, parecería tan autoevidente que la máxima prosperidad para el empleador junto con la máxima prosperidad para cada empleado deberían de ser los dos objetivos principales de la gerencia, que incluso establecer este hecho debería ser innecesario. O sea que la nieve blanca, el pasto verde, son trivialidades, no son cosas que uno deba estar diciendo, porque son obvias, son autoevidentes por sí mismas. Y continúa Taylor. Y aún así, no hay duda de que a lo largo y ancho del mundo industrial, una gran parte de la organización de empleadores y también de empleados están por la guerra más que por la paz. Y que a lo mejor la mayoría de cada lado no cree que sea posible arreglar sus relaciones mutuas de manera que sus intereses sean idénticos. Y desarrollo un poco más. Dice, la mayoría de estos hombres cree que los intereses fundamentales de empleados y empleadores son necesariamente antagonistas. La gerencia científica, por el contrario, tiene como su primer fundamento la firme convicción de que los intereses reales, verdaderos, de los dos son uno y el mismo. Que la prosperidad para el empleador no puede existir a través del largo plazo de años, a menos de que esté acompañada por la prosperidad para el empleado. Y viceversa. Saquemos algunas conclusiones de lo que hemos visto hasta ahora. Yo tuve el privilegio de ser discípulo del Dr. Gorrat, creador de la teoría de restricciones. Uno de los fundamentos de la teoría de restricciones es que se pueden eliminar todos los conflictos. Pensando, uno puede eliminar todas las contradicciones. Y esto está también en la base del pensamiento científico según Isaac Newton. En ese libro que publicó en 1687, Isaac Newton dijo, la naturaleza es extremadamente simple y armoniosa consigo misma. Por lo tanto, podemos deducir que cada vez que encontramos una contradicción en la naturaleza es porque no hemos entendido algo. Y lo que hay que hacer es profundizar en el conocimiento para poder eliminar la contradicción. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando yo, buscando libros de Taylor para ir a refutarlo, porque a mí no me parecía buena idea que la administración se basara en buscar métodos donde uno tratara a la gente más como robots que como seres humanos, buscando cómo recortar los tiempos, cómo hacer que las cosas, la gente hiciera más, eh, pero desde un punto de vista muy utilitarista. A mí no me parecía buena idea esa. Y entonces quería refutar a Taylor con estas ideas de los tiempos y movimientos y la visión mecanicista. Y encuentro ese libro donde la base de la gerencia científica, según Taylor, es que no existe la contradicción entre los intereses de empleados y los intereses de los dueños y accionistas de las empresas. No existe esa contradicción. Y durante 100 años, nuestras sociedades han estado enfermas con conflictos fabricados que surgen de esa contradicción. La revolución que propongo es que construyamos un nuevo sistema de gerencia, un nuevo sistema de administración de empresas, que surja de la nueva idea de que no existe tal contradicción, como nos lo dijo Taylor, como nos lo dijo Goldratt, y siguiendo también a muchos otros pensadores de pensamiento sistémico, Russell Ackoff, Peter Senge y muchos otros autores,
En los próximos Fish Nuggets vamos a seguir desarrollando algunos de los elementos en producción, en distribución, en marketing, en ventas y analizando noticias del día a día que se pueden leer en los diarios a la luz de este nuevo entendimiento. No existe la contradicción. La lucha de clases se basa en supuestos equivocados. Eliminemos eso y vamos a mejorar nuestra sociedad desde las empresas, donde se genera la riqueza. Y esto va a tener ramificaciones insospechadas para el progreso y el bienestar de todo el mundo. Suscríbase, denle like a este video si le parece interesante para que se amplíe la difusión y síganos en la serie de Fish Nuggets que viene porque desarrollaremos muy en concreto toda esta nueva filosofía de administración. Muchas gracias por escuchar.